Una vida media muy corta. Yo digo cortísima, por eso es que se está formando y se está eliminando continuamente solo 18 minutos de vida media, ¿no? Es metabolizada en el hígado y los riñones. La vida media, porque yo digo corta, de 18 minutos, a diferencia, ahora vamos a ver otras hormonas, los esteroides, los estrógenos, la testosterona, tienen una vida media completamente alargada, prácticamente son semanas, más de una semana, completamente diferente a los 18 minutos, ¿no? Ya habíamos dicho cómo es que a nivel de los colectores se encuentran los receptores para la hormona antidiurética, ¿no? La hormona antidiurética hemos dicho que ahorra agua, pero no solamente sirve para ahorrar agua, la hormona antidiurética a grandes dosis incrementa la presión arterial. Acá lo estamos viendo, el incremento de la presión arterial. La hormona antidiurética también tiene esa función, ¿no? Y no solamente eso, generalmente una hormona, ¿no?, estimula la producción de otra hormona. Estamos viendo que acá la hormona antidiurética sirve para incrementar la secreción de esta hormona y actúa a nivel, ¿no?, incluso a nivel hipofisiario, ¿no? Incrementa la secreción. Esta hormona se llama la corticotrofina, simplemente prefiero decirle corticotrofina. Si leemos esto, es un nombre muy largo, la hormona adrenocorticotrofina, ¿no? Entonces, la mayor parte de los libros solo dicen corticotrofina, ¿no? Entonces, miren qué importante, ¿no? Sí, pero la corticotrofina será importante en la producción. Claro que sí, son los corticoides necesarios para en la mañana producir esa tensión en el ser humano, y además los corticoides sirven también ¿para qué? Para producir el trofismo muscular, ojo. Entonces es importante esta acción, ¿no? Y acá en un resumen completo, los receptores más famosos para la hormona antidiurética, los receptores B1, acoplados, estos receptores, como la mayoría de ellos, acoplados con proteína G, ¿no? Y por ejemplo acá, esta proteína G es la proteína GQ, obviamente, porque hemos dicho que cuando actúa GQ es que se aumenta el calcio intracelular. Estos receptores B1 son importantes en su mecanismo de acción porque estos se encuentran, ojo, se encuentran en el músculo liso de los vasos sanguíneos, por eso es que van a aumentar la presión arterial. Es importante, vamos, tienen una acción vasoconstrictora, ya vamos a ver. Estos receptores B2 sí son los que se encuentran en el tubo colector, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo de acción que estamos viendo? ¿No? Activan a la adenosina, ¿no? Por lo tanto se aumenta el AMP cíclico intracelular, eso ya lo conocen ustedes, pero aquí en este caso el aumento del AMP cíclico intracelular aumenta la permeabilidad de la membrana. Y por eso es que se retiene agua, ¿no? Se retiene urea, pero fundamentalmente agua, acompañado por supuesto de algunos otros solutos. Esta es la forma de acción de la hormona antidiurética, ¿no?, a nivel del tubo colector en el riñón. ¿De acuerdo? Vamos a ver, acá tenemos otro resumen. Entonces son los receptores de la vasopresina, ¿no? Y este es un resumen más completo, me parece. Acá está, los receptores B1A, habíamos dicho que se encuentran en el músculo liso de los vasos sanguíneos, producen por lo tanto la vasoconstricción. Obviamente, la vasoconstricción hace que se aumente el valor diastólico de la presión arterial. Los receptores B1B se encuentran en la hipófisis anterior, son los que incrementan la secreción de la corticotrofina, ¿no? Qué increíble. Yo siempre, cada vez que menciono estas cosas, siempre me quedo pues maravillada, ¿no? Esa interrelación perfecta, esa función perfecta entre una hormona y otra, ¿no? Si falla una,
fallan muchas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por esta interrelación. Entonces, acá están todos los receptores y fundamentalmente, ¿no? Los más importantes, los más famosos, el receptor B2 es el que tiene el efecto antidiurético, es el que se encuentra en los conductos conectores, ¿no? Ya sabemos cómo actúa entonces a nivel de los, ¿no? Este receptor B2 hemos dicho que está acoplado con la proteína GS, mientras que estos dos primeros están acoplados, este de aquí está acoplado con la proteína GQ, al igual que este B1B, ¿no? Fundamentalmente aumentan los niveles de calcio intracelular. Esto es sumamente importante, ¿no? Ya habíamos mencionado entonces la osmolaridad, ¿no? Cómo es que estimula el hipotálamo anterior, ya habíamos mencionado, ¿no? Y cuando se trata de la hipovolemia, habíamos mencionado las grandes venas, ¿no es cierto? Las venas pulmonares, la vena cava, la aurícula derecha, sobre el cual prácticamente, ¿no? También hay abundantes receptores. Hemos dicho que las industrias farmacéuticas, ¿no? Fundamentalmente trabajan con la angiotensina 2, cuya función, la angiotensina 2 lo que hace es elevar la presión arterial. Entonces, ¿qué hacen las industrias farmacéuticas? Inyectan en sus animalitos de experimentación la angiotensina 2 y luego utilizan su hipotensor, ¿no? Su hipotensor. Su medicamento que baja la presión, su medicamento hipotensor. Más acciones de la hormona antidiurética, es que la hormona antidiurética no solamente regula el medio interno, que es lo más importante, hay otras funciones, ¿no? Aparte de la reabsorción de agua a nivel de los tubos renales, también actúa a nivel del hígado, aumenta la glucoquenólisis hepática, ¿no? Entonces, si aumenta la glucoquenólisis hepática, ¿no? Entonces, aumenta los niveles de glucosa a nivel plasmático, por eso es que produce esta famosa, tiene que ver pues obviamente con los niveles de glucosa, por eso es que se habla de la famosa diabetes insípida. Pero acá hay una cuestión sumamente importante, ya esto lo habíamos visto, cómo aumentaban los niveles de la corticotrofina. Acá lo más importante, activación de los procesos de aprendizaje y memoria. Eso es lo que yo les decía a ustedes, por favor, a los alumnos. Ojo, cuidado con las bebidas, cuidado con esas bebidas en grandes cantidades, el alcohol en grandes cantidades, hace que se borre toda la información, porque participa en los procesos de aprendizaje y memoria. Por eso, es ahí el detalle, ¿no? Es ahí el detalle que muchas veces los alumnos se olvidan de todo lo que estudiaron en ciclos anteriores. ¿Por qué? Justamente por eso, ¿no? Cuidado con la ingesta excesiva de alcohol. Se borra pues toda la información que se aprendió, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Al disminuir los niveles de la hormona antidiurética por exceso de alcohol, no es bueno para ustedes que están en esta fase de aprendizaje y memoria. Se descubrió que también la hormona antidiurética tiene una acción antipirética, baja la fiebre. A propósito, pero nadie va a utilizar a la hormona antidiurética para bajar la fiebre. Nadie. ¿Por qué? Porque para bajar la fiebre basta con cualquier pastillita, un Panadol, un ibuprofeno, cualquier pastillita o un antigripal por último y baja la fiebre. Pero ¿cuánto cuesta un antigripal? 20 céntimos, 30 o 40 céntimos. Nadie va a usar para bajar la fiebre a la hormona antidiurética porque las hormonas son carísimas. Son carísimas. No es fácil producir para las empresas farmacéuticas las hormonas, ¿no? No es fácil, es sumamente difícil, son carísimas. Y si se usan en cantidades pequeñas, y las cantidades pequeñas a nivel de medicina se llaman pulsos. Pulsos. Un pulso de hormona antidiurética, un pulso de oxitocina. Ya vamos a ver, se dosan en microgramos alguna, vamos a ver ahora, por eso es que son cantidades pequeñísimas, ¿no?
¿Cómo se liberan? Estamos diciendo que, por ejemplo, la hormona antidiurética se produce en la neurona macrocelular, sí, pues, pero ustedes saben de que frente a un determinado estímulo, una respuesta, sí, pero no va a ser un caño que se abre. Si hay un estímulo, se producirá la hormona. Si no hay el estímulo, no se produce, así de fácil. Miren qué interesante. Bueno, acá hay otra cuestión importante, estimula, ¿no?, todo lo que es la conducta sexual también. O sea, no es solamente, ¿no?, la conducta sexual, la conducta materna, la conducta paterna. Miren la complejidad de la hormona antidiurética, ¿no?, al igual que otras, ¿no? Este es un experimento hecho con las neuronas macrocelulares. Se produce en animalitos de experimentación, se produce hemorragia y entonces se le ponen una serie de electrodos en el cerebro al animalito para ver, ¿no?, para ver el momento en que las neuronas productoras de vasopresina comienzan a descargar, porque hemos dicho que la hemorragia, ¿no?, produce hipovolemia y la hipovolemia, ¿no?, hace que se incremente la secreción de la hormona antidiurética. O sea, acá se ve la descarga de las neuronas, ¿no? Se incrementa la vasopresina, ¿no es cierto?, la liberación de vasopresina, ¿no? Y frente a una hemorragia, el animalito de experimentación, frente a una hemorragia masiva, ¿qué hace el animalito? Comienza a ingerir grandes cantidades de agua. ¿Para qué? Para reponer su bolemia. Entonces, qué interesante ha sido este experimento que se hizo en estos animalitos de experimentación. Y acá la fisiopatología de la diabetes insípida. Y habíamos dicho de que un infarto en el núcleo paraventricular es un desastre, porque un infarto a ese nivel va a producir una disminución en la producción de la hormona antidiurética, entonces produce la diabetes insípida, ¿no? Esa disminución de la hormona antidiurética obviamente lleva a una disminución en la reabsorción de agua. El paciente orina muchísimo, el paciente orina, ¿no? Y al orinar tanto, una orina completamente diluida, obviamente necesita reponer. Polidipsia significa aumento de la sed, polidipsia compensada. Tiene que tomar líquido. Si el paciente no toma líquidos, el paciente se muere. Mientras el centro de la sed esté perfecto, el paciente va a vivir, por si acaso. Eso es lo que se llama el balance hídrico, ¿no? De los hospitales, los médicos ordenamos balance hídrico, es decir, si el paciente orina 9 litros, pues tiene que tomar 9 litros de agua, tiene que estar en perfecto equilibrio. Eso lo van a ver en los hospitales, después de una cirugía, los médicos decimos balance hidrosalino perfecto, ¿no? Entonces se cuenta lo que el paciente toma, cuánto líquido tomó, cuánto ha miccionado, en fin, se hace un balance, ¿no?, de todos los ingresos y egresos de agua, ¿no? Bien, pasamos.